buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la salud y bienestar, que se emite también dentro de la iniciativa CaixaBank Talks y que hemos llamado ¿Qué ejercicio debo realizar? El próximo 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y hemos querido sumarnos unos días antes a esta iniciativa hablando sobre ejercicio físico. Además, os queremos comentar que en ADES La Salud y Bienestar hemos diseñado un nuevo programa de actividad física dirigido a toda la población, desde aquellos que quieren comenzar a hacer actividad física como los que ya practican ejercicio físico a un alto nivel o quieren realizar distintas disciplinas como pilates, yoga, hipopresivos, etcétera. Os animamos a probarlo. Y bueno, comentaros que según la Organización Mundial de la Salud, la realización de la actividad física supone importantes beneficios para la salud física, mental y social de las personas, que 1 de cada 4 adultos no alcanza los niveles de actividad física recomendados y que las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20 y un 30% mayor en comparación a los que realizan un nivel suficiente. Cuando hablamos de ejercicio físico, nos referimos a un tipo de actividad física que se debe planificar, organizar y realizar de forma repetitiva e intencionada para mantener e incluso mejorar nuestras habilidades físicas, siendo, como sabéis, un hábito saludable fundamental en la contribución a la prevención y tratamiento de múltiples enfermedades. Sin embargo, el ejercicio físico a veces tiene sus limitaciones y contraindicaciones, por lo que se debe realizar de la forma más individualizada posible, como sucede en el caso de algunas enfermedades. En este webinar vamos a conocer los beneficios que el ejercicio físico aporta a la salud, el papel del ejercicio en el tratamiento de enfermedades, pautas de ejercicio saludable en la población general y contraindicaciones del ejercicio según la actividad física realizada. En esta ocasión, para tratar este tema, volvemos a contar con el doctor Juan José Ramos. Juan José es doctor en medicina y especialista en medicina de la educación, director de la Escuela de Medicina del Deporte de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador con la Selección Española de Fútbol, equipos profesionales de fútbol y federaciones deportivas. Como en webinars anteriores, vais a poder participar de dos maneras, a través del menú que tenéis disponible en la plataforma de retransmisión del webinar en la que os encontráis, una formulando al experto la pregunta que queráis sobre el tema de hoy y otra votando a través de votar, clicando en la respuesta que consideréis correcta para las 4 preguntas que el ponente va a iros realizando. Si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver este menú, mientras que los asistentes de CaixaBank Talks podéis acceder a él escaneando el código QR que veis en pantalla. Y cuando quieras, Juanjo, comenzamos con la charla. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero agradecer a todos los asistentes su presencia en este webinar y deseando que sea muy provechoso para todos. Y por supuesto agradecer a Derlas y al doctor Fernando Alonso pues su colaboración y su invitación. Bueno, pues vamos, como bien ha comentado previamente el doctor Alonso, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es los beneficios que supone el ejercicio, sobre las contraindicaciones que tiene el ejercicio y luego haremos unas recomendaciones generales. Por un lado, las que recomienda la OMS y luego cómo podemos aplicar prácticamente esas recomendaciones, ¿no? Bueno, pues lo primero que quería resaltar era la diferencia entre actividad física y ejercicio, porque la actividad física se entiende como todo movimiento corporal que hagamos es actividad física. Por tanto, no habría contraindicación ninguna para la actividad física, ¿no? Porque aunque estemos muy enfermitos, nos podremos mover. Sin embargo, cuando esa actividad física se utiliza ya de una manera arreglada, con un fin estructurado, etcétera, es cuando se obtienen los beneficios. Y a eso le llamamos ejercicio. Por tanto, si hablamos de que la actividad física tiene que ser beneficiosa para la salud, hablaremos de ejercicio. Es decir, aquella actividad física controlada, regulada, planificada, etcétera, para un Otra de las definiciones sería lo que es el deporte, ¿no? El deporte también puede ser beneficioso para la salud, por supuesto que sí, pero bueno, siempre entendemos el deporte como algo más lúdico, ¿no? Donde ya hay unas reglas concretas y donde de alguna manera ya no se trabaja una sola parte de la actividad física, sino que ya se trabaja en general, pues todas las cualidades físicas. Bueno, pues después de esta breve introducción, vamos a ver un poco a nivel muy general. Luego, si queréis hacer alguna pregunta concreta, pues la iremos
estaremos respondiendo sobre los beneficios del ejercicio. Hay beneficios corporales o fisiológicos, pero también beneficios psicológicos y sociales. En cuanto a los beneficios fisiológicos, pues por un lado mejoran las cualidades físicas esenciales, ¿no? ¿Y para qué queremos mejorar las cualidades físicas esenciales? En realidad, para tener una mejor capacidad corporal, una mejor salud corporal, mejora nuestra flexibilidad, mejora nuestra resistencia, mejora nuestra fuerza, mejora nuestra velocidad y su aplicación en la vida diaria pues es muy importante, ¿no? Si estamos más flexibles, lo podemos alcanzar, si estamos más resistentes, más veloces. Bueno, pues eso, independientemente ya de los beneficios sobre la salud, todos sabemos que la actividad física va a mejorar nuestra salud corporal, por decirlo de alguna manera. Va a mejorar esas cualidades físicas de base. En segundo lugar, en segundo lugar, vamos a tener mejoras sobre la composición corporal. Bueno, el ejercicio físico siempre se ha dicho que va a ayudar a reducir el peso corporal y es evidente, porque hay más consumo calórico y puede ayudar a reducir el peso. Pero lo que más hará será regular esa composición. Es decir, nosotros tenemos una parte que es una parte muscular, tenemos otra parte que es una parte grasa. El ejercicio físico va a ayudar a bajar esa parte grasa y aumentar esa parte muscular. Por tanto, va a hacer una composición corporal mucho más saludable. Si nosotros hiciéramos una dieta, por ejemplo, en una dieta nosotros íbamos a perdemos peso, obviamente, pero perdemos tanto peso graso como peso muscular. Sin embargo, si combinamos la dieta con el ejercicio, por un lado podemos perder el peso graso, pero sin perder en el peso muscular. Por tanto, eso nos ayuda a regular mucho más nuestra composición corporal. Es lo importante de realizar cuando realizamos una dieta para bajar peso. Es muy importante unirla al ejercicio físico porque nos va a mantener un porcentaje muscular adecuado. En cuanto a los beneficios pulmonares y cardiovasculares, el ejercicio ayuda a prevenir la cardiopatía isquémica, ayuda a prevenir los infartos, todos los accidentes del corazón. Por otro lado, también nos ayuda o serviría de tratamiento en la hipertensión arterial. Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, sube la tensión arterial. Si nosotros en un momento dado estamos haciendo ejercicio, sube nuestra frecuencia cardíaca y sube nuestra tensión. Pero eso no significa que el ejercicio nos vaya a hacer hipertensos, obviamente, sino lo que significa es que en ese momento nuestro corazón está trabajando más. ¿Qué ocurre? Que si nosotros mantenemos una tasa de ejercicio continuado en el tiempo, las cifras de tensión arterial tienden a bajar porque nos vamos adaptando. Por tanto, es muy importante realizar un ejercicio de manera regular porque eso nos ayuda a mantener una tensión arterial en valores normales e incluso reducir el uso de medicamentos. Podríamos, con un plan de ejercicio físico diseñado individual, reducir incluso no solo la prevención de la tensión arterial, sino reducir incluso los fármacos. También beneficios pulmonares sobre personas con asma, personas con bronquitis crónica, pues se van a ver también muy beneficiadas con el ejercicio físico. Y luego, por supuesto, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, yo creo que todos vosotros habéis escuchado muchas veces cuáles son los factores de riesgo, ¿no? La inactividad física, el tabaco, la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, la tensión arterial, pues todos esos factores de riesgo que contribuyen a tener una enfermedad cardiovascular, pues se van a controlar con él. Por tanto, muy importante la mejora de esas cualidades físicas, muy importante la mejora de la composición corporal, en el sentido que lo hemos dicho. No creemos que por hacer ejercicio vayamos ya a reducir peso, sino que tendríamos que combinar las dos cosas. Beneficios cardiovasculares importantes, beneficios pulmonares, pero también otros beneficios que a lo mejor son menos conocidos, pero que también el ejercicio ayuda a contribuir a manejarlos, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ya no se entiende dentro de su prescripción o dentro de su tratamiento que no haya ejercicio físico combinado con los medicamentos adecuados, insulina en unos casos, antidiabéticos en otro, pero combinado necesario el ejercicio físico. Beneficios sobre el aparato locomotor. Hay muchas personas que dicen, uy, yo con lo mal que tengo las articulaciones, uy, como tengo la rodilla, yo no puedo hacer ejercicio. Yo creo que eso es un error en el que
en el que caemos muchos y no es verdad, ¿no? El ejercicio físico va a reducir, está demostrado que reduce la toma de fármacos antiinflamatorios, mejora el dolor, mejora, muy importante, la movilidad articular. Nuestras articulaciones, aunque tengamos un reumatismo, van a ser más movibles. La única diferencia es que, insistiré a lo largo del webinar varias veces, lo único es que el ejercicio se prescribe individualmente. Obviamente, una persona que tiene una patología en la rodilla, una artrosis de rodilla, pues no le vamos a prescribir que empiece a dar saltos con la rodilla. Muchas veces el error es que creemos que el hacer ejercicio es único nada más. El ejercicio tiene que ser individualizado y el tipo y la intensidad del ejercicio físico es lo que va a variar en función de la patología que tengamos. También beneficios sobre el cáncer. Se ha visto que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes con cáncer, mejora la prevención, quiero decir que hay muchos tipos de cáncer que están relacionados con la inactividad física, por tanto nos ayuda a prevenir el cáncer e incluso mejora también o minimiza el riesgo de metástasis en pacientes con cáncer, ¿no? Actualmente ya es una línea de investigación y es una línea aplicada ya la práctica del ejercicio físico para los pacientes con cáncer, ¿no? Por tanto, esta sería el gran espectro de enfermedades que se pueden ver beneficiadas con el ejercicio físico. La segunda cosa, bueno, antes de seguir hablando, vamos a responder a la primera pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Falsa, recordad, con respecto a los beneficios del ejercicio físico sobre la composición corporal. Hemos comentado qué beneficios puede tener el ejercicio físico sobre la composición corporal. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el peso magro o muscular, disminuye la grasa intraabdominal, el ejercicio físico sin dieta es suficiente para el tratamiento de la obesidad o disminuye la grasa visceral. Tenéis que señalar cuál es la falsa. Os dejo unos segundos para que contestéis. ¿Cuál creéis que es la respuesta falsa? Bueno, mayoritariamente veo que estáis contestando a la respuesta C. La respuesta C, el ejercicio físico sin dieta es suficiente para el tratamiento de la obesidad. La pregunta correcta, vamos a verla enseguida, y efectivamente es la C, ¿no? El tratamiento de la obesidad requiere la combinación de dieta y ejercicio físico. Eso es una de las cosas que también quería remarcar, ¿no? Muy bien, perfecto. No estaba puesto en ninguna diapositiva, pero veo que sí es verdad que estáis escuchando, ¿no? Muy bien, pues entonces, como habíamos dicho, vamos a seguir muy rápidamente con otro tipo de beneficios menos conocidos, pero que también se ha demostrado su eficiencia. Sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre la propia autoestima, sobre las enfermedades de la adolescencia o más características de la adolescencia que desgraciadamente son muy prevalentes actualmente en nuestro medio, ¿no? Los trastornos del comportamiento alimenticio, como puede ser la anorexia nerviosa, o el TDAH, el famoso TDAH, que también el déficit de hiperactividad o déficit de atención, que también es muy frecuente en nuestra sociedad actualmente, desgraciadamente, pues se ha visto que los adolescentes y los niños mejoran mucho con programas de ejercicio físico individualizados. Y luego, por supuesto, una mejora de la autonomía personal. A nivel social, simplemente dos cosillas. El ejercicio físico permite una cosa, ¿no? Que es la relación intergeneracional. Es una actividad de las pocas en las que puede participar al mismo tiempo pues, personas de distintas edades e incluso de distintas generaciones, ¿no? Lo cual favorece mucho la sociabilidad, sobre todo, obviamente, los deportes de equipo, incluso los deportes individuales, porque aun las personas que hacen deportes individuales, pues también se asocian en grupos para entrenar, etcétera, ¿no? Por tanto, una mejora de la sociabilidad. Por tanto, simplemente un pequeño repaso, mejora fisiológica, ya habéis visto que prácticamente a todos los niveles, mejoras psicológicas y también mejoras sociales en cuanto a mejorar la sociabilidad. Finalmente, como pequeño resumen de esta primera parte en cuanto a los beneficios, bueno, está demostrado que el ejercicio físico no solo disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, como todo el mundo sabe, y hasta la saciedad lo escuchamos continuamente, sino también se ha visto que disminuye el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Las personas que hacen ejercicio de una manera regular tienen hasta un 13% menos
de riesgo de muerte más prematura por cualquier causa, no solo por enfermedad cardiovascular, que ya se conocía, sino por cualquier otra causa, la enfermedad que queráis, ¿no? Por tanto, de ahí se deduce o de ahí se dice que el ejercicio físico realmente es un arma terapéutica, ¿no? Hasta ahora estamos nosotros acostumbrados que el ejercicio físico, pues bueno, pues sirve para estar mejor, que ya lo hemos visto, que mejora tus cualidades físicas, que bueno, que sí, que parece que puede mejorar el corazón, pero realmente la utilización del ejercicio físico es un arma terapéutica en muchas enfermedades e incluso imprescindible como coayudante del tratamiento. Fijaros la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la cardiopatía isquémica, las enfermedades pulmonares, la bronquitis crónica, el enfisema, el asma, la osteoporosis o las enfermedades del aparato locomotor e incluso las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Por tanto, digamos que el ejercicio puede ser utilizado como una terapia. Pero ahora vamos a hacer la segunda pregunta, que antes de continuar a la siguiente fase, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al ejercicio? Ahora, antes era señalar la falsa, ahora vamos a señalar la correcta. Durante el ejercicio disminuye la tensión arterial. Las personas que hacen ejercicio regularmente tienen mayores cifras de tensión arterial. El ejercicio físico no tiene efecto sobre la tensión arterial. La tensión arterial sistólica, que es la máxima, aumenta durante el ejercicio y hay que señalar la correcta. Bueno, veo que mayoritariamente habéis contestado a la respuesta D. La tensión arterial sistólica aumenta durante el ejercicio. Pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y efectivamente es la D. Y remarco que es importante recalcar que en el momento en que estamos haciendo ejercicio la tensión arterial sistólica aumenta, pero cuando hacemos ejercicio regularmente las cifras de tensión arterial basales disminuyen. Yo quería recalcar eso porque algunas veces pudiera dar un error. No, yo es que hago ejercicio y me sube la tensión. Sube la tensión en el momento que lo haces como una respuesta adaptativa cardíaca, pero a la larga te va a controlar tu tensión arterial. Muy bien. Bueno, si nosotros decimos que el ejercicio físico es un arma terapéutica, pues no hay ninguna pastilla ni ningún tratamiento que no tenga sus contraindicaciones, lógicamente, ¿no? Cuando hablamos de contraindicaciones, hablamos de contraindicaciones generales. Tener en cuenta que posiblemente si prescribimos un ejercicio de una manera individualizada, pues habrá un ejercicio físico adecuado para cada enfermedad que tengamos. Pero sí es verdad que hay muchas enfermedades que requieren, sobre todo, un estudio más detallado y una prescripción mucho más detallada. Y en eso es a lo que nos vamos a referir. Lo primero que hay que tener en cuenta son algunos síntomas de alarma, alguna bandera roja, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos durante el ejercicio o en periodos entre ejercicio alguno de estos síntomas, desde luego sí sería obligado consultar al médico, consultar al especialista y ver si subyace alguna patología detrás. Hay muchas patologías que pueden dar la cara durante el ejercicio físico y, por tanto, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Y los riesgos que puede tener el ejercicio. Siempre es conveniente realizar un reconocimiento previo a la práctica de ejercicio para que exactamente podamos prescribir un ejercicio individualizado, pero sí es verdad que en cualquier caso estos síntomas los tenemos que tener en cuenta porque pueden ser un anuncio de alguna enfermedad que pudiera haber de base, ¿no? Yo voy a decirlos, los voy a nombrar. Sería, por ejemplo, una exacerbación del dolor musculoesquelético. Obviamente, si nosotros tenemos una enfermedad de tipo reumatológico, un dolor de articulación, y el ejercicio nos produce mayor dolor, obviamente eso hay que regularlo, hay que consultar y hay que regularlo si realmente ese tipo de ejercicio que estamos realizando es el adecuado. La disnea quiere decir que dificultad para respirar, nos puede indicar que a lo mejor pudiera estar ante una patología respiratoria. La fatiga, el cansancio generalizado, una anemia nos puede provocar fatiga, cansancio generalizado, dolor en el pecho, podemos estar hablando de algún problema cardíaco, las palpitaciones también, que notemos como palpitaciones, incluso el reposo, se puede hablar de algún problema cardíaco. Muy importante, un desmayo, un síncope durante el ejercicio, sería un indicativo de riesgo también. Una hipoglucemia severa, gente que hace ejercicio y le baja mucho el azúcar.
que tengamos algún deterioro cognitivo, por ejemplo, alteraciones del equilibrio, alteraciones de la marcha, eh, alteraciones de la propiocepción. Eso es muy importante porque, claro, en el ejercicio físico, sobre todo en determinados tipos de ejercicio físico, ahí tenemos que tener cierto equilibrio y cierta capacidad de marcha o capacidad de carrera. Por tanto, si nosotros previamente tenemos algún deterioro que nos produce alguna de esas actividades, lógicamente tendríamos que prescribir un ejercicio mucho más individualizado. Y, por supuesto, el riesgo de caída, ¿no? El riesgo de caída, sobre todo en la tercera edad, habría que tener en cuenta qué tipo de ejercicio hacer, porque si esa persona tiene un riesgo mayor de caídas, pues debería consultar previamente el tipo de ejercicio. Por tanto, yo creo que estos son unos síntomas que tenemos que tener en cuenta que si hacemos ejercicio y los tenemos o previamente a la práctica de ejercicio. Sería la bandera roja la primera cosa importante en cuanto a las contraindicaciones del ejercicio. Vamos a ver un poco qué contraindicaciones de una manera muy general. Quizá muchas de estas enfermedades las conocéis, algunas otras a lo mejor no. Entonces, de una manera general vamos a ver qué contraindicaciones pueden tener para el ejercicio determinadas enfermedades. Y luego vamos a ver también de una manera general qué enfermedades estaría contraindicada para un tipo de ejercicio o deporte y a lo mejor no para otros. Bueno, en principio es lógico que cualquier evento agudo cardíaco, lógicamente sí, parece una perogrullada, pero a veces hay que decirlo, ¿no? Si estoy teniendo un infarto, estoy teniendo un dolor agudo cardíaco, no voy a hacer ejercicio, es obvio, tendría que parar, ¿no? Aquellas personas que pueden estar diagnosticadas de una enfermedad cardíaca, pero que es inestable, no está bien etiquetada, una arritmia, lo que habíamos comentado antes de palpitaciones, tienes determinada arritmia que no está controlada o está sintomática, enfermedades de las válvulas cardíacas, inflamaciones cardíacas o del pericardio, malformaciones congénitas o alteraciones del miocardio, no miocardiopatías. Es decir, enfermedades cardíacas de base que una persona puede tener y que en algunos determinados casos sí se podría hacer ejercicio. Por ejemplo, una arritmia, cuando está controlada, por supuesto que podría hacer ejercicio, pero primero habría que controlarla. Por tanto, sería una contraindicación mientras esas enfermedades no estén controladas, no estén tratadas o no tengan un ejercicio específico para esa persona, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, me he querido centrar más en el aparato cardiorrespiratorio, ¿no? Pero vamos a ver otra serie de enfermedades que también estarían relacionadas o que estarían contraindicadas, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan una bronquitis crónica, pues estaría, o un enfisema, bueno, personas con enfermedades pulmonares, pues estaría contraindicado hacer ejercicios de alta intensidad. En enfermedades metabólicas hemos dicho que se beneficia mucho con el ejercicio, sobre todo la hiperlipemia, sobre todo la hiperglucemia o diabetes, ¿no? Pero también hemos dicho que una señal de alarma sería la hipoglucemia, gente que ha tenido ataques de hipoglucemia, que le baja mucho la glucosa, ¿no? Sea diabético o no, más en los pacientes diabéticos, igual, pues eso sí que habría que regularlo y en principio sería una contraindicación del ejercicio hasta que no estuviera regulado. Las infecciones agudas, si mantenemos una infección aguda, claro, todos podemos decir, uy, si yo tengo 40 de fiebre no me voy a poner a hacer ejercicio, pero bueno, pero es bueno decirlo por si acaso, ¿no? Enfermedades renales, sobre todo la insuficiencia renal, enfermedades del aparato digestivo, sobre todo la gente que tiene pues, un hígado grande, porque pueda tener un hígado graso o una hepatopatía, bueno, que a veces se frecuenta en la población, pues no estaría contraindicado hacer deportes de contacto, no deportes en los que haya contacto físico, como por ejemplo, no sé, puede ser la lucha o el boxeo, ¿no? Ahora que sabes que se está poniendo tan de moda el boxeo otra vez, ¿no? En cuanto al aparato locomotor, habría que tener en cuenta, he dicho que sería muy beneficioso el realizar, ejercicio físico, pero habría que tener un poco de precaución en los brotes agudos de la enfermedad. Cuando la articulación está inflamada, etcétera, pues en ese momento sí estaría contraindicado realizar ejercicio físico y en los reportes de contacto. En cuanto a las enfermedades neurológicas, sobre todo aquellas que producen alteraciones del equilibrio, porque, bueno, en deportes con riesgo de caídas, obviamente, ¿no? En las enfermedades psiquiátricas estaría contraindicado los reportes de conducción. En las enfermedades hematológicas, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades de la coagulación, por supuesto, no podrían hacer deporte de contacto o deporte de alta intensidad, mayor riesgo de sangrado. En las personas que tienen desprendimiento de retina,
no, por ejemplo, estaría contraindicado el ejercicio de alta intensidad, las afecciones oculares en el buceo, las enfermedades auditivas en el buceo y en el tiro olímpico, las enfermedades reumatológicas, pues en infecciones agudas que haya riesgo de contagio, ¿no? Sobre todo deportes en aquellos en que hay contacto con el oponente o algún medio, por ejemplo, la natación, que pudiera ser un vehículo de contacto, ¿no? No todas las infecciones obviamente agudas, pero habría que ver o necesitarían una revisión médica para ver qué tipo de infección podría estar contraindicado, ¿no? Las enfermedades reumatológicas, dependiendo en qué medio. Bueno, pues llegado a este punto, vamos a hacer la pregunta 3 y yo quiero insistir sobre todo sobre cuáles son los síntomas que a nosotros de alguna manera nos podrían indicar que tenemos que dejar el ejercicio o que pudiera ser una contraindicación para el ejercicio, que tenemos que tenerlos muy claro, ¿no? Bueno, pues sobre todo si previamente a hacer un ejercicio no hemos hecho un reconocimiento médico y lo hacemos por nuestra cuenta. Entonces vamos a ver la pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un síntoma que tenemos que tener en cuenta como contraindicación al ejercicio? Dolor en el pecho, palpitaciones, mareo síncope o todas las anteriores. Bueno, he visto que mayoritariamente contestáis a la pregunta D. Evidente, eso yo creo que es una cosa que más o menos tenemos que tener claro. Y, por supuesto, la pregunta correcta, evidentemente, es la D. Todos son signos de alarma para la práctica del ejercicio, por tanto, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En tal caso, volveríamos a la diapositiva 28, pero bueno, tener en cuenta que cualquiera de los síntomas que habíamos hablado, entre los que estaban, por supuesto, el dolor en el pecho, las palpitaciones, el mareo síncope, hay que tener en cuenta. Simplemente, antes de seguir, me vais a permitir que nos quedemos aquí un momento, ¿no? Serían aquellos síntomas que nosotros tendríamos con el ejercicio que requerirían, en cualquier caso es conveniente hacer una valoración médica previa, pero que requerirían tenerlos en cuenta y consultar a un profesional. Pues simplemente leo muy rápidamente: la exacerbación del dolor musculoesquelético con el ejercicio, la sensación de falta de aire, la fatiga, el dolor en el pecho, sentir palpitaciones, desmayarse, un síncope durante el ejercicio, tener cuadros de hipoglucemia. Si tenemos alteraciones del equilibrio, la marcha, la propiocepción, hay que tener en cuenta el deterioro cognitivo y luego el riesgo de caídas. Aquellas personas que tienen riesgo de caídas también necesitarían algún ejercicio adecuado para mejorar. Muy bien. Pues con este pequeño repaso vamos a continuar ya y vamos a ver cuáles serían las recomendaciones del ejercicio. Bueno, tener en cuenta que estas recomendaciones son para la población general que no tiene ninguna de las contraindicaciones que hemos visto antes, ¿vale? Porque en el caso de esas contraindicaciones o esos casos especiales, pues ya habría que consultar y habría que tener en cuenta. Lo primero que quiero dejar claro es que siempre mejor algo que nada, ¿no? Siempre. Nosotros vamos a dar unas indicaciones específicas, las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero yo es que soy incapaz de hacer ejercicio, yo no llego a eso que me dice la OMS, pues mueve en la medida en que puedas. Siempre mejor algo que nada. Lo ideal es seguir sí, gracias. Lo ideal es seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero siempre mejor algo que nada. Por tanto, el ejercicio, lo ideal es que sea individualizado, dependiendo de nuestra condición física y dependiendo de nuestras patologías previas, como hemos comentado. El ejercicio hay que prescribirlo como cualquier píldora, porque hemos dicho que es beneficioso para la salud y por tanto así hay que prescribirlo. Por tanto, debe tener una frecuencia, una intensidad, un tiempo de ejercicio, un tipo de ejercicio, un volumen de ejercicio y una progresión en el mismo. O sea, el ejercicio debe ser progresivo. Vamos a ver muy rápidamente las recomendaciones de la OMS, ¿no? La OMS recomienda actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 a 150 minutos a la semana o actividades moderadas durante 150 a 300 minutos. Siempre va más que menos, ¿no? Siempre que podamos ir hacia actividades más intensas durante más tiempo, pues muchísimo mejor. Pero un mínimo de 150 minutos a la semana de actividades intensas o 300 minutos de actividades moderadas. Yo creo que eso sería una frecuencia bastante adecuada.
¿Eso qué significa? Pues nada, significa que si estamos, imaginaros el mínimo, si estamos 150 minutos haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Si dividimos entre 3 días a la semana, pues sería 50 minutos cada día durante una semana, 3 días a la semana, 50 por 3, 150, ¿de acuerdo? De actividades moderadas. ¿Y qué entendemos por actividades moderadas o actividades intensas? Vamos a avanzar un poquito porque y luego volvemos un momento. ¿Qué entendemos por una actividad moderada? Pues una actividad moderada es aquella a la que puedes hablar mientras la realizas. No podrías cantar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, caminar rápido, andar en bicicleta, tenis, mientras que una actividad intensa sería aquella que se habla con dificultad o no podríamos hablar. Por tanto, habéis visto que recomiendan de 75 a 150 minutos de actividad vigorosa o de 150 o a 300 de actividad moderada. Por tanto, muy importante tener en cuenta lo que supone una actividad fuerte. Luego veremos, luego vamos a ver cómo podríamos, de una manera como mucho más exacta, saber qué tipo de intensidad es la vigorosa y cuál es la moderada, o cuál sería la frecuencia cardíaca adecuada de ejercicio. Entonces, vamos un momentito para atrás muy rápidamente. Y entonces vemos que los adultos en general, de 18 a 64 años, tienen que hacer una actividad, pues eso, si hacemos una actividad moderada, significa que nosotros pues podemos incluso hablar durante la actividad, que sería de 150 a 300 minutos. Si hacemos una actividad intensa, pues ya nos costaría trabajo hablar y eso sería ya durante 75 o 150 minutos. Lo ideal sería poderlas combinar, de acuerdo, a lo largo de la semana. Poder combinar actividades aeróbicas moderadas y actividades aeróbicas intensas. También hay recomendaciones a todas las edades. Muy importante que nos empezamos a mover desde pequeñitos, ¿no? Cuando yo era pequeño no teníamos más remedio que movernos, ¿no? Porque la televisión casi estaba empezando, entonces, bueno, pues el único juego era moverte, moverte y moverte, ¿no? Ahora hay televisión, hay ordenadores, etcétera, y eso tiende al sedentarismo y eso siempre la Organización Mundial de la Salud pues nos alerta sobre eso, ¿no? Es decir, que tenemos que volver un poco a quitarnos de en medio todas esas ayudas técnicas e intentar hacer a intentar movernos, ¿no? Por tanto, que el niño, incluso lactante, pues que hay que estimularle, ponerle incluso boca abajo un mínimo de 30 minutos al día para que él pueda moverse, etcétera, ¿no? Evitar los tiempos prolongados en sillas, cochecitos, etcétera. Y, por supuesto, dormir mucho. Si nos vamos ya entre 1 y 2 años, pues un mínimo de 180 minutos al día. O sea, que nuestros niños tienen que estar un mínimo de 6 por 3, 18, o sea, de 3 horas moviéndose. Por tanto, evitar las actividades que hacen, televisión, videojuegos. Yo creo que para la salud tenemos que volver un poco al principio, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, dormir también bastante, de 11 a 14 horas. A medida que aumenta la edad, bueno, pues ya se recomienda que sigamos igual, un mínimo de 180 minutos al día, e incluso ya empezamos a hacer actividades más intensas, ¿no? Por tanto, en resumen, que nos estemos moviendo casi continuamente, que los niños jueguen, disfruten, etcétera, ¿no? Y luego ya, a partir de los 5 años, ya empezar a introducir unos ejercicios programados y actividad física. Entonces, resumiendo un poco, lo que nos recomienda la OMS es que hasta los 5 años se muevan todo lo posible y a partir de los 5 años ya empiecen a hacer deporte de más intensidad, incluso ejercicios programados, ya de educación física, juegos, deportes, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, un mínimo de 3 veces a la semana de ejercicio de alta intensidad. En cualquier caso, y resumiendo, que en la medida de lo posible, a todas las edades hay que moverse lo máximo posible, ¿no? Quizá volvamos un poquito atrás, olvidarnos un poco de las tablets, de las pantallas, de los televisores y estemos moviéndonos continuamente. Y los mayores de 65 años, pues igual que los adultos. Lo que pasa es que podríamos incidir un poquito más en el equilibrio y la fuerza, ¿no? Con la edad vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo equilibrio y yo creo que habría que introducir los ejercicios de equilibrio y de fuerza pues a partir de los 65 años.
Bueno, hemos comentado lo que sería la intensidad del ejercicio, intensidad moderada, que recomienda la OMS, hasta 300 minutos, intensidad vigorosa hasta 150 minutos, intercambiar las dos, etcétera. Y ya hemos dicho lo que es la intensidad moderada y vigorosa. Yo quería aprovechar este webinar para dar una, bueno, para dar una pequeña recomendación para hacer un poquito más exacto, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a lo que es actividad moderada y actividad vigorosa. Entonces, vamos a calcular la intensidad del ejercicio. Vamos a ver qué sería una baja intensidad, una moderada intensidad y una alta intensidad. La baja intensidad la dejaríamos para cualquiera de las contraindicaciones que pudiera tener el ejercicio o cualquiera de las patologías que hemos visto, ¿no? En una persona sana, en un adulto sano, ya nos dice la OMS que se recomienda ejercicios de moderada y de alta intensidad. Pues, ¿qué entendemos? Nos dice la OMS que moderada intensidad es el que tú seas capaz de hacerla, pues puedas hablar mientras la realizas. Alta intensidad, pues ya te cuesta más. Pues vamos a verlo de una manera un poco más exacta, por ver, partiendo de la frecuencia cardíaca, qué intensidad sería la recomendada para cada tipo de ejercicio. Fijaros que aquí hay dos conceptos, y uno es que es el concepto de la frecuencia cardíaca de reserva. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reserva? La frecuencia cardíaca de reserva es, la misma palabra dice reserva, es lo que nos queda de nuestra frecuencia cardíaca normal, basal, hasta la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué significa? La frecuencia cardíaca máxima teórica, luego cada uno tiene la que tiene, pero a nivel teórico sería 220 menos la edad. Y la frecuencia cardíaca basal es la que tenemos si nos tomamos el pulso cuando estamos en reposo, ¿no? Muy bien. Pues la frecuencia cardíaca de reserva sería desde la basal hasta la máxima de reserva, la que tenemos de reserva para trabajar con ella. Si yo mi frecuencia cardíaca basal son 60 y mi frecuencia cardíaca máxima teórica, imaginaros que tengo 20 años, sería 220 menos la edad, serían 200, pues 60, que es mi basal, hasta 200 me quedaría en 140. Pues esos son los latidos con los que yo puedo jugar. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta esos dos conceptos, lo que es mi frecuencia cardíaca basal, la que yo tengo cuando estoy en reposo, la máxima teórica y el tiempo que yo voy a... y esa frecuencia cardíaca que oscila entre las dos. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Fijaros que, entonces, habíamos dicho que consideramos, vamos a irnos sobre todo al ejercicio moderado y de alta intensidad, podemos ir también de baja intensidad, que ya sería otra indicación, pero bueno, en condiciones normales entre moderada y alta intensidad. Fijaros que el moderada intensidad habíamos dicho que era entre el 50 y el 60% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Y la alta intensidad más del 60% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Muy bien. Pues vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una persona de 20 años. Tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 60. Yo voy a hacer ejercicio y me tomo mi frecuencia cardíaca. Puedo romper el pulso y yo el pulso tengo 60 y tengo 20 años. Muy bien. Mi frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la edad. Como tengo 20 años, 200. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál sería la frecuencia cardíaca de reserva. Pues la frecuencia cardíaca de reserva serían los 200, que es mi máxima, menos las 60 que yo tengo en reposo. Quiere decir que yo puedo jugar con 140 latidos. Sería mi frecuencia cardíaca de reserva, 140 latidos. Muy bien. Y entonces decimos que yo quiero hacer una intensidad baja. Muy bien, pues si yo quiero hacer una intensidad baja de ejercicio, hemos dicho que mi frecuencia cardíaca en reposo eran 60. Hemos dicho que mi frecuencia cardíaca de reserva era en 140. 60 menos la máxima por mi edad, que en este ejemplo eran 200 por 140. Muy bien. Pues entonces, si nosotros sumamos, si nosotros decimos que una intensidad baja es al 50%, pues el 50% de 140 son 70. Le sumamos esa frecuencia cardíaca que nosotros tenemos basal y nos quedaría 130. Luego esa persona de 20 años, si quiere hacer ejercicio de baja intensidad, tendría que hacerlo a 130. Pero vamos a lo que recomienda la OMS. Imaginaros, actividades moderadas. Entonces, ¿qué serían las actividades moderadas? Muy bien, pues tenemos la persona que tiene una frecuencia cardíaca de reserva de 140, lo que hemos dicho, los 100 menos 60, que es la basal, son 140. Por tanto, si quiere hacer una actividad moderada, que es al 60% de 140, le da 84, menos más la basal, que son 60, 144. Si yo tengo
quiero hacer una intensidad alta, pues entonces sería más del 60%, el 70% de 140, que nos da 98. Le sumamos la basal que ya tengo, 60, y sería 158 latidos por minuto. Vamos muy rápidamente a repetir un momento para que nos quede claro. Sí, termino esto que es importante y terminamos. Fijaros, yo soy una persona que tengo 20 años y mi frecuencia cardíaca de reposo son 60. Muy bien. Por tanto, tengo mi frecuencia cardíaca máxima serían 200. La diferencia entre la que tengo de reposo y la máxima serían 140. Muy bien. Quiero hacer ejercicio, me dice la OMS que haga ejercicio de moderada intensidad. Muy bien. Pues está el 60% de esa frecuencia cardíaca de reserva, que serían 84. Le sumo la basal, sería 144. ¿Qué quiero hacer de alta intensidad? Pues sería por encima del 60% de esos 140, 98. Le sumo la basal, serían 60 y me quedarían 158. Y de esta manera, de una manera un poquito más exacta, sé a qué frecuencia cardíaca debo de ir cuando la OMS nos prescribe que tenemos que hacer ejercicio de moderada intensidad o ejercicio de alta intensidad. Entonces, de esta manera, simplemente midiéndome la frecuencia cardíaca, sé a qué frecuencia cardíaca debo ir. Bueno, vamos terminando. Simplemente habría que acompañarlo de ejercicio muscular y cómo sabríamos cuál es la intensidad del ejercicio que tenemos que hacer. Pues fijaros, si yo, por ejemplo, cojo estas pesas y veo que estas pesas serían 10, 20, 40, 50 kilos, soy capaz de levantarlas una sola vez, pero soy incapaz de levantarlas más veces. Yo levanto esto una vez, pero no podría levantar dos veces. Bueno, pues esa sería mi máxima capacidad de levantar pesas. Por tanto, nosotros podíamos trabajar al 70, al 80% de esa capacidad. Es decir, si yo soy capaz de levantar 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 45 kilos, pues tendría que trabajar al 70% de 45 kilos, aproximadamente pues a 30 kilos. Pues yo haría mis series de repeticiones a 30 kilos. Que yo solo soy capaz de levantar estas pesitas, soy capaz de levantar 10 kilos, pues el 70% de 10 kilos, pues serían 7. Pues entonces hago mis ejercicios a 7. Lo normal es hacer de 2 a 3 series y de 10 a 15 repeticiones por grupo muscular. Y esto lo haría por todos los grupos musculares. Es que quiero empezar, o una persona a la tercera edad, o quiero empezar a hacer pesas, pues comenzaríamos muy bajo, al 40%. ¿Qué significa esto? Que si yo soy capaz de levantar estos 10, 20, 30, estos 50 kilos, empezaría levantando pues 20 kilos, el 40% de esta pesa que yo soy solo capaz de levantar una vez. Pues es el concepto para más o menos, si vamos al gimnasio, pues sepamos más o menos qué intensidad de pesas tenemos que utilizar para cada grupo muscular en el cual trabajamos. Bueno, vamos a contestar a la última pregunta, la pregunta 4. Con respecto a una persona mayor de 65 años que quiere realizar ejercicio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las personas de avanzada edad no deben practicar ejercicio de alta intensidad, es recomendable introducir ejercicio de reequilibrio, el ejercicio de fuerza es recomendable a cualquier edad y no se recomienda la práctica de ciclismo por el riesgo de caída. ¿Cuál no es correcta? Bueno, las personas de avanzada edad no deben practicar ejercicio de alta intensidad. Bueno, ahí está más igualado que en otras respuestas, pero principalmente ha sido la respuesta A y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La volvemos a poner y efectivamente la respuesta es A. No hay limitación para la edad, para el tipo de ejercicio y la intensidad, teniendo en cuenta que resable una prescripción individualizada. No tenemos. El límite nos lo va a dar nuestro propio cuerpo, ¿no? No significa que nosotros digamos, bueno, pues como tienes 70 años no puedes practicar ejercicio de alta intensidad. Pues sí, depende los límites de nuestro propio cuerpo. Eso es muy importante también. Pero para eso tenemos que conocer y tenemos que conocer individualmente cuál es nuestra capacidad. Bueno, pues simplemente ya, ahora sí ya termino, perdonar que me haya pasado un poquito el tiempo, porque quería incidir un poco más en lo de las frecuencias cardíacas de ejercicio. Pues nada, simplemente termino con lo que sería una sesión tipo. Haríamos ejercicio de flexibilidad y de propiocepción, más adecuado los ejercicios de propiocepción para la tercera edad, porque hemos dicho que el equilibrio se puede ir perdiendo.
Luego haríamos un ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos, siempre con una adaptación progresiva y una vuelta progresiva a la calma, no de golpe ponerme a correr al ritmo que nos marca nuestra frecuencia cardíaca. Si yo, dependiendo de lo que habíamos comentado, ¿no? Si yo quiero hacer ejercicio de alta intensidad y a mí me sale, por lo que hemos comentado antes, a 150 latidos, no me voy a poner de golpe a 150 latidos, voy a ir progresivamente. Se recomienda ejercicios con cargas, ejercicio con peso. Total, bueno, pues sería de 1 hora y cuarto a 2 horas el fitness real, ¿no? El fitness real. Pero podríamos dividir en más de una sesión diaria o hacer sesiones alternas. Es decir, si yo quiero hacer una buena actividad física, pues por lo menos nos tendríamos que ir a 1 hora y cuarto, manteniendo más o menos estos ritmos. Bueno, pues con esto pasamos al turno de preguntas. Yo creo que quedarán muchas preguntas en el aire. Perdonar sobre todo a la organización que me haya pasado un poquito de tiempo, pero bueno, quería tocar un poco todos los aspectos. Bueno, pues muchas gracias y esperamos ahora las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan José. Creo que ha sido una presentación eminentemente práctica, que yo creo que es un poco también lo que los espectadores esperan. Y bueno, pues nos están llegando muchísimas preguntas. Bueno, hay una primera pregunta que ya aprovecho, es de las últimas que han llegado. Preguntan que qué es la propiocepción. Por si Sí, pudieras explicar un poquito de la última diapositiva. sí. La propiocepción es tu capacidad de equilibrio, de alguna manera, ¿no? Cuando hablamos de propiocepción, hablamos de equilibrio. La propiocepción es un concepto fisiológico más amplio, ¿no? Pero en realidad podríamos decir equilibrio, que es decir, tu capacidad de equilibrio, tu capacidad de mantenerte estable ante distintas situaciones. Las personas, a medida que cumplimos años, pues perdemos nuestra capacidad de propiocepción. Y la propiocepción está muy relacionada con las caídas. Por tanto, si nosotros trabajamos de alguna manera el equilibrio, el riesgo de caídas va a ser muchísimo menor. Por tanto, es como un factor importante, sobre todo las caídas, las fracturas que hay en la tercera edad, las fracturas de cadera, etcétera, podrían mejorar mucho si mejoramos el equilibrio. En realidad, para la población general podríamos hablar que propiocepción sería sinónimo de equilibrio. Otra pregunta va relacionada con si es aconsejable realizar ejercicio físico cuando se tiene agujetas. Eh, pues habría un poco de polémica, ¿no? Las agujetas está muy debatido, pero en realidad ya parece ser que están más relacionadas con pequeñas microroturas de los microtúbulos de las fibras musculares y es más o menos un fenómeno adaptativo. Quiero decir que sí, yo recomendaría hacer ejercicio físico, para hacer un ejercicio físico de baja intensidad, hacer un ejercicio físico sobre todo aeróbico para recuperar. Porque además las agujetas en un momento dado serían necesarias para aumentar la fibra muscular, porque esas pequeñas roturas son las que van a hacer o las que van a inducir que se formen nuevas fibras musculares. Por tanto, como hacer un ejercicio un poco de recuperación, pero no parar. Yo recomiendo hacer ejercicio más aeróbico, de más baja intensidad, pero no parar con las agujetas, que además va a beneficiar porque va a oxigenar más al músculo y va a aumentar su capacidad de regeneración. Otro espectador nos pregunta acerca de qué tipo de ejercicio es más conveniente para el control de la glucemia, o sea, de la glucosa en sangre, ¿no? Si es el aeróbico, de fuerza o una combinación. Bueno, hasta hace relativamente poco no se recomendaba ejercicio de fuerza en los pacientes diabéticos, ¿no? Yo creo que actualmente hay que hacer todo. Es una combinación de ejercicio aeróbico y de ejercicio con cargas. Lo único que yo recomiendo es un control de la glucemia para establecer las pautas de ejercicio adecuadas e individualizadas, ¿no? Porque la respuesta a la insulina puede ser diferente, incluso la respuesta a los antidiabéticos orales puede ser diferente en unas personas u otras, ¿no? Por tanto, ahí sí yo recomiendo que personalmente se hagan un reconocimiento previo, consulten con un especialista e incluso testar las cifras de glucemia en función de la actividad a realizar. Pero en principio, cuál se podría realizar, y yo lo recomiendo, los dos tipos de ejercicio aeróbico y ejercicio con cargas, teniendo en cuenta siempre que convendría perder algún día, un par de días, a testar las cifras de glucemia en función de la intensidad del ejercicio.
También otra duda que nos llega es la de si es recomendable, o sea, si hay algún tipo de recomendación específica para la etapa de la perimenopausia y luego la menopausia, si hay algo específico que hacer en cuanto a ejercicio. Bueno, yo creo que no hay indicaciones especiales, no hay indicaciones especiales, ¿no? Yo creo que en cualquier época las recomendaciones serían las mismas, exactamente las mismas. Simplemente tener en cuenta que si es verdad que conviene perder el tiempo en un reconocimiento previo, testar cuál es la actividad más adecuada, pero en principio yo no pondría ninguna contraindicación para esos periodos. Sería más o menos unas indicaciones similares, absolutamente similares. Otra cuestión que creo que está es bastante actual es la de si hay alguna contraindicación para la práctica de ejercicios de fuerza en adolescentes, ¿no? Cada vez yo creo que es más frecuente ver adolescentes en los gimnasios, ¿no? Y si esto es, bueno, pues hay algún tipo de contraindicación o de observación que tengas que hacer en este sentido. Yo, yo personalmente creo que no. Yo creo que en la infancia posiblemente sí, bueno, por el mayor riesgo, ¿no? Pero una vez llegado un periodo de la adolescencia o en periodo de crecimiento y tal, había un tópico, yo creo que es un tópico, que los chicos cuando hacían mucho pesas, etcétera, pues que se quedaban como más bajitos o que, bueno, yo creo que no. Yo creo que no hay excesivamente riesgo, controlando las cargas, por supuesto, no haciendo, no haciendo burradas ni haciendo cargas excesivas, pero con un buen control de cargas, yo creo que no hay ninguna contraindicación para que un adolescente haga trabajo con cargas. Por supuesto que no, incluso puede ser beneficioso. Lo único, controlar las cargas, pero vamos, esos son un poquito tópicos, ¿no? Que si hacía muchas cargas te quedabas bajito, o si trabajaban mucho podía disminuir el crecimiento. No, hombre, puede haber daño, obviamente, si trabajas con cargas muy altas, puede haber daño en los cargadores de crecimiento, pero como si haces cualquier otra actividad excesiva, quiero decir que en principio una actividad controlada con cargas, yo creo que es recomendable incluso en la adolescencia. Un paciente hipertenso nos comenta que está tomando medicación para ello y como has comentado, ¿no? Que es beneficioso realizar ejercicio para pacientes con hipertensión, si sería posible que pudiera llegar a dejar la medicación a hacer ejercicio. Depende. Claro, la hipertensión son muchos grados, ¿no? En los estados de hipertensión tipo 1 o prehipertensión es posible. Es posible que pudiera llegar a dejar la medicación con un entrenamiento controlado, etcétera, ¿no? Pero ya en grados más elevados no. Sería un coadyuvante, ayudaría a rebajar igual la dosis de medicación, pero no. Yo creo que principalmente los estados de prehipertensión, en la hipertensión tipo 1 habría que estudiarlo muy estrictamente, habría que ver la respuesta, pero en principio, si es hipertenso, no. No. Sí le ayudaría, por ejemplo, bueno, por ejemplo, ya es importante porque va a tener menos probabilidad de tener efectos adversos cardiovasculares. O sea, las consecuencias de la hipertensión van a ser mucho menores y eso ya merece la pena. En cuanto a dejar la medicación, tendría que ser en grados en hipertensión, en prehipertensión, hipertensión grado 1 a lo mejor, pero en principio no. En principio no. Reducir la dosis posiblemente sí, mejorar las consecuencias y los efectos secundarios que vienen derivados de la hipertensión, seguro que sí, y dejar la hipertensión solo en esos estados de prehipertensión que a lo mejor durante un tiempo han estado tomando medicación, se podría llegar a suspender. Pero en una hipertensión ya más grave, no. Nos pregunta también si es recomendable correr todos los días o es mejor dejar días de descanso y correr en ayunas también, si eso es adecuado o no. Bueno, en cuanto a correr todos los días, mi recomendación es que sí, ¿no? Si una persona tiene capacidad y está bien controlada, puede correr todos los días, fenomenal, mejor que a días alternos, sí.
dejar a lo mejor un día de descanso a la semana, ¿no? Porque tu cuerpo también tiene que recuperar un poco, pero perfectamente puede correr de lunes a sábado y descansar el domingo, o al revés, o descansar entre semana, yo creo que sí. La segunda pregunta era en relación a, perdona, que Sí, se me en ha... relación a correr en ayunas, si es adecuado eso o no. Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Quiero decir que cuando lo que estás haciendo cuando corres o cuando haces cualquier ejercicio es que aumenta la avidez de la célula muscular por la glucosa. Entonces, el riesgo de hipoglucemia es altísimo cuando se corre en ayunas. Yo creo que es un error que la gente cree que corriendo en ayunas va a adelgazar porque se van a utilizar. Yo creo que no, yo creo que no. Se debe comer siempre porque porque tienes un riesgo de hipoglucemia muy alto. Sí. Otro espectador comenta que, bueno, que has comentado que bueno, has hablado acerca del ejercicio físico en general y que en concreto a él le gusta realizar bailes de salón, a ella, perdón, es una mujer, bailes de salón con su marido 2 veces a la semana. Si eso se considera ejercicio, si es recomendable, ¿qué valoración Sí, haces al respecto? sí. El baile de salón tiene una cosa muy importante. Yo he hablado un poco, he hablado un poco de los riesgos de caída, de la propiocepción. La propiocepción que sería como tu capacidad de equilibrio. Eso lo mejora mucho. Uno de los factores que más se relaciona, sobre todo en la tercera edad, que más se relaciona con las fracturas, es precisamente la pérdida de la propiocepción, la pérdida de equilibrio. Y eso el baile lo mejora mucho. Yo creo que el baile es un deporte súper recomendado, sobre todo a partir de la tercera edad, porque mejora principalmente eso, la protección, el equilibrio. Lo que pasa es que habría que completarlo con más cosas, ¿no? Eso el baile nos cubriría una pata del banco, como se dice vulgarmente, ¿no? Yo creo que habría que complementarlo, pero como ejercicio aeróbico me sirve, como ejercicio de percepción me sirve mucho y quizá habría que completarlo un poquito más, dependiendo de los días que vayas a bailar y el tiempo que estés bailando, pero habría que completarlo con un ejercicio un poquito más aeróbico y con ejercicio de carga de pesas. Pero sí, por supuesto, es recomendable. Y si no, y si lo único que te gusta es bailar, pues bailar todos los días. Fenomenal, fenomenal, sí. Definitivamente sí. Eh, Otra persona nos pregunta acerca de qué recomendación le darías, ¿no? Tiene 50 años, lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, pasa más de 10 días sentado delante de un ordenador. ¿Y qué tipo de ejercicio, qué intensidad le podrías aconsejar? Parece que es una mujer pone sentada ¿Qué edad ha dicho que delante del tiene? ordenador. 50. 50 años. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Habría que empezar poco a poco. Yo soy partidario de empezar a moverse poco a poco. Porque el mayor fracaso que hay, o en mi experiencia, el mayor fracaso que hay con la prescripción de ejercicio es prescribir ejercicio conforme a las normas generales, y las normas generales no valen cuando una persona no hace ejercicio. Entonces, sería empezar a moverse. Para mí, si es una persona total sedentaria, empezar a moverse. Empezar a andar, dejarle por lo menos pues si es capaz de empezar a andar 1 hora todos los días, fenomenal, a la intensidad que se encuentre más a gusto. No es necesario, de momento nos quedamos ahí. A la intensidad que se encuentre más a gusto, que le produzca cierto cansancio, pero sin llegar a la fatiga, y poco a poco ya ir superando. Entonces, cuando llevara ya aproximadamente, pues calculo un par de meses haciendo eso, entonces ya nos podíamos ir a empezar a controlar las frecuencias cardíacas. Ya nos podíamos ir a empezar a aumentar la intensidad de ejercicio o empezar a correr o empezar a hacer cosas. Pero de momento, si es una persona sedentaria, para que no haya un fracaso con la prescripción de ejercicio, en mi experiencia, yo lo que haría sería empezar a andar a su ritmo, intentando que se canse un poquito y suficiente. Y ya a partir de los 2 meses aproximadamente, que ya habría mejorado, pues ya empezaremos a prescribir un ejercicio de una manera un poco más estricta, ¿no? Pero en principio que ande, que ande. Sí, Bueno, se y nos si acaba el además, tiempo. Sí, sí, solamente voy a perdona, terminar Juanjo. una recomendación, que ande lo que pueda y que cada ratillo que esté sentada, que se levante a dar una vuelta por la casa e incluso que aproveche para coger algún peso que haya en la casa y lo traslade de un lado a otro, ¿no? Entonces dice, ay, pues me voy a levantar, ahora ando un poquito, ahora traslado el peso y ahora ya me voy a andar. Pero siempre Genial. hay que empezar Bueno, poco para que no haya de fracaso, poco ¿eh? a más, Porque ¿verdad? sí, efectivamente, siempre.
Bueno, Juan José, pues mira, ya te formulo la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Nos comentan también acerca de una persona que ha comenzado a hacer ejercicio, eh, pero que tiene artrosis y que le duelen mucho sus articulaciones y que si se pone a correr, pues en ese caso, pues ¿qué tipo de ejercicio estaría contraindicado en su situación? Bueno, eh, sobre todo el ejercicio que suponga impacto. Por supuesto, el correr supone impacto y eso haría daño al cartílago. Yo sí haría algo de ejercicio con cargas, pero ejercicio con cargas que no suponga impacto. O sea, por ejemplo, empezar a trabajar, bueno, lo que se llama en cadena cinética abierta, ¿no? Sin apoyo, sin impacto, pero empezar sí a levantar pesos, etcétera. Andar, todo, evitar, por ejemplo, cuestas, todo lo que suponga algún impacto sobre las articulaciones, evitarlo. Y en los periodos en que la articulación esté inflamada o tenga especial dolor, en ese sentido, pues ejercitarse otra parte del cuerpo distinta a la articulación que esté inflamada. Por ejemplo, si esa persona tiene artrosis de rodillas, pues el que ande evitando los impactos, que haga algo puede cargar con peso, pero siempre sin apoyar, sin impactar sobre el suelo, y luego puede empezar a trabajar otras partes del cuerpo, pues hacer ejercicios con los brazos, con la cintura, etcétera, y no dejar el ejercicio, pero utilizar otras partes del cuerpo. Lo que evitaría sobre todo serían los impactos. Yo creo que correr, sobre todo si está con dolores y tal, no, yo no lo recomendaría porque es que además le va a doler y va a fracasar. Con lo cual podría andar sin subir cuestas, andar sobre llano y ejercitar el tren superior del cuerpo, si el problema es en las rodillas, que es lo más habitual, o en las caderas. Pero sí que vaya haciendo el tipo de ejercicio sobre todo tren superior y andar. Empezar así. Bueno, pues creo que hemos llegado hasta aquí, Juan José. Te agradezco muchísimo toda tu exposición y toda esta ronda de respuestas, ¿no? Que creo que son bastante útiles, ¿no? A las personas que nos están viendo. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa antes Nada, de no, cerrar. no, daros las gracias y que, bueno, y que la idea, en este caso ya incluso más personal, es que más vale algo que nada. Quiero decir que no hay que hacerse un deportista de élite, pero si yo estoy tumbado en el sofá y cada media hora me levanto y ando un poquito por la casa, pues mira, suficiente y mejor. Siempre algo más que nada, yo creo que sería la mejor recomendación. Pues Nada, muchísimas y daros las gracias. gracias a todos, claro, por esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Juan José. Esperamos contar contigo para próximos webinars. Y a todos vosotros os agradecemos, como siempre, vuestra asistencia. Esperamos que, como comentábamos antes, os haya sido práctica todo lo que os hemos estado comentando y a todos aquellos espectadores que contáis con un seguro de salud de Adeslas, si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invitamos a entrar en nuestra plataforma de Adeslas Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web, donde vais a poder encontrar, entre otros servicios, un nuevo programa de actividad física. Además, en estos días recibiréis un email con un link donde podréis volver a ver el webinar en nuestro espacio Escuela de Salud y en el que podréis visualizar también todas las charlas que hemos ido impartiendo hasta ahora. También una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos y una infografía que os podéis descargar sobre las recomendaciones generales de actividad física. Y nada más, sin otro particular, os emplazo al siguiente webinar en el que estamos trabajando ya y que tratará sobre alimentación asociada a las etapas de la vida adulta. Así que os deseamos muy buena tarde y nos vemos muy pronto.